De ayer las proyecciones decían una cosa, parece que la realidad más o menos marcó una tendencia hacia ese sentido, pero no en la intensidad que se preveía. Avanzaron los republicanos, pero no arrasaron los republicanos. Carlos Mota, Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Stephanie Snaro. Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien y de buenas. Muy buenas noches, Arturo Dame. Arturo. Manuel, Carlos, Stephanie, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. A ver, Stephanie, se veía venir, digamos, un avance de los republicanos, a quienes hablaban de un tsunami republicano que barriera con los demócratas. ¿Qué pasó ayer en la elección de Estados Unidos? Yo creo que perdieron potencia porque lo que se decía que iba a ser un tsunami terminó siendo una ondita. Ajá. Yo creo que hay varios factores que tenemos que entender. El primero es que Donald Trump estuvo muy presente, y esto sí fue un referéndum hacia Joe Biden, pero también fue un referéndum hacia Donald Trump. Y lo que nos deja la elección es un mensaje de ni fu ni fa, ni Biden ni Trump. Ya hay una crisis de liderazgos y eso preocupa porque este es el primer diagnóstico certero que tenemos rumbo al 2024. Además de que en este momento estamos hablando de números, cuántos demócratas, cuántos republicanos son parte de la Cámara de Representantes, del Senado, pero esto se traduce en territorio y el territorio es poder. Entonces estamos viendo cómo se están reagrupando las fuerzas rumbo al 2024 y lo que nos dice es que Donald Trump, aún con todo y todo, tendría bastantes posibilidades de regresar. Sí. Además, él ya lo ha dejado entrever, lo va a anunciar seguramente el 15, la próxima semana. Podemos hablar, Carlos, de ganadores y de perdedores. ¿A quiénes ves? Fíjate que estaba yo pensando justo en eso y me da la impresión de que esta es una elección, ¿se acuerdan? En esta pirinola que jugábamos de niños, ¿no? Donde de pronto salía todos ganan o algo así. Todos ponen, todos quitan. Yo creo que en esta todos pierden. Y yo creo que evidentemente los republicanos, ¿no? En esta idea de que ganarían mucho más, pierden, ¿no? Esa posibilidad, aunque están pues a punto de controlar la Cámara de Representantes, posiblemente el Senado. Pierde los demócratas que, pues, si terminan perdiendo las dos cámaras, pues no van a tener control de ninguna, que hoy sí tienen, ¿no? Entonces esa sería una gran pérdida. Pierde el presidente Joe Biden, que perderá mucha capacidad de maniobrabilidad y tendrá que negociar con, pues, seguramente dos cámaras o una, cuando menos, que esté adversa en cuanto a la composición de legisladores por el otro partido, por el republicano. Entonces, quizá el único que gana es Donald Trump, ¿no? Porque reaparece en esta escena en donde de pronto estamos hablando de él cuando ni siquiera era actor de la boleta, ¿no? Sí, sigue siendo el eje de la conversación a 2 años de haber dejado la Casa Blanca. Pero pierden los mercados también. Los índices Standard & Poor's, Nasdaq perdieron y se pierden, se van diluyendo algunas agendas del gobierno actual de Joe Biden que empezaban a ser importantes, como el control de armas, ¿no? Por ejemplo, va a ser muy difícil que estas ideas que tenía Biden para eventualmente llegar a una legislación nacional de control de armas, pues se diera, pues difícilmente eso ocurrirá. Lo mismo con el aborto, que se pensaba hacer una legislación a nivel federal y no estatal, difícilmente con una composición muy republicana pues va a poder lograrlo Joe Biden. Entonces yo creo que hay muchas pérdidas en esta elección, por eso los mercados están pues con este pesimismo y me parece que incluso en la relación bilateral, por ejemplo México con Estados Unidos, pues ayer le decía a Lucy Bravo, ¿no? Justamente que estaba allá en Washington, Esteban Moctezuma, él dijo, sugiriendo que si ganaban los republicanos, pues habría un retroceso en derechos civiles y en derechos humanos en Estados Unidos, lo cual es contrario, digamos, a los intereses que México quiere impulsar. Entonces yo creo que hay un cóctel de pérdidas y eso es algo bien complejo. Digo, el único que aparece en escena sin estar en las boletas, pues es Donald Trump. Es Donald Trump. Es Donald Trump, que parece va, por lo menos en ruta a la carrera presidencial. No sabemos si buena o mala, pero va en ruta. En ruta a la carrera presidencial, si no se le atraviesa en el camino, si no es que ya se le atravesó, pues Ron DeSantis, ¿no? El gobernador de Florida, que fue reelecto. Se reelige. Que fue reelecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues pudiera ser el candidato de los demócratas. Porque, a ver, ¿yo qué es lo que veo aquí? Primero que nada, los republicanos... Que es bastante, digamos, extremista, ¿no? Es extrema, así es. Extrema derecha. Extrema derecha, pero podría ser hace ver de pronto a Donald Trump más o menos moderado, más o menos cargado al centro, ¿no? Pero bueno, los republicanos no le fue tan bien como esperaban. A los demócratas creo que les fue mejor de lo que esperaban. Donald Trump, las personas identificadas con Trump no les fue tan bien, pero sin embargo, Trump
capitaliza esto, porque al final de cuentas, bueno, ¿cuántas veces hemos mencionado ya aquí a Donald Trump? Sí, y seguramente, bueno, pues va a estar en el 2024, ¿no? Y estaría yo un poco de acuerdo con Carlos, es una pérdida en términos generales, pero habría que ver si aquí la democracia, al final de cuentas, no es la que ganó, ¿no? La democracia, al final de cuentas, pese a lo peculiar del sistema electoral estadounidense, ¿no? Que todavía van a faltar varios días para tener todo el panorama completo, y esto no deja de ser pues algo peculiar en los Estados Unidos. Una más rápido resolvieron en Brasil hace 15 días. Hace 15 días, ¿no? En la democracia, vamos a decirlo así, por antonomasia en América, que es la estadounidense, con este sistema electoral que tarda mucho, es muy tardado y es muy complejo también, ¿sí? La democracia, yo creo que al final de cuentas es la que gana en esto, ¿no? La democracia que pues esté equilibrando las cosas, o sea, hay un cierto equilibrio y ahí puede ser la pérdida, según como lo interpretes, entre republicanos y demócratas, cuando se esperaba que los republicanos iban a barrer, ¿no? Por los malos resultados económicos, la inflación, la mala imagen que tiene Biden, etcétera, etcétera, y porque, bueno, siempre el estar en el poder te desgasta, como le ha sucedido a Biden, no ha tenido los resultados que se esperaba, y esto lo podrían haber aprovechado los republicanos, pero pues el electorado dijo, no, espérame tantito, vamos a tratar de equilibrar más las cosas, ¿no? Yo ahí no estaría tan de acuerdo contigo, Arturo, porque yo creo que la democracia y las instituciones han salido perdiendo. Hay dos visiones de país con dos visiones de democracia. Tenemos por un lado a los demócratas que dicen si ganan los republicanos se pierde la democracia, y tenemos a los republicanos que dicen si ganan los demócratas se vuelve a legitimizar otra vez el mismo fraude electoral. Entonces creo que es muy peligroso porque pueden salir perdiendo los ciudadanos, pueden seguir perdiendo las instituciones, porque siguen en una dialéctica donde el 2020 estadounidense parece el 2006 mexicano, y no lo han superado porque la historia de estas elecciones de medio término fue una constitución de lo que vimos de Biden contra Trump. Mira, yo estoy de acuerdo en lo que dice. Una es la visión de la democracia que tienen los republicanos, otra la que tienen los demócratas, sí, pero al final de cuentas, cómo funcionó el voto el día de ayer en Estados Unidos, pues te está diciendo que el votante, cualquier cosa que esto signifique, equilibró la situación, ¿no? Es decir, no fue... le da mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes. Pero no la mayoría que se esperaba que iban a tener. Y el Senado está pues, partido. Ahora, es una división bien peligrosa, ¿no? Que estén las cosas equilibradas pueden sonar muy bonito, pero la verdad es que no va a ganar en los siguientes años la agenda de nadie. Y esa falta de claridad pues deja al país en un limbo, en una indefinición. Entonces, no va a ganar la agenda demócrata, porque difícilmente con esa composición lo hará, y los republicanos pues también la van a tener muy complicada, ¿no? Y el presidente tiene derecho de veto. En fin, hay una serie de cosas que te dicen, pues va a haber un limbo, y entonces es como patear la lata para enfrente durante los siguientes 2 años, hasta que venga, no sé, Trump, DeSantis, o se reelija Biden, que además dijo que en 2000... Está interesado, pero que realmente lo va a decidir hasta el próximo año 2023, pero cada vez está más deteriorado, incluso en su salud, ¿no? Y eso hay que decirlo. Entonces es posible que tengamos un limbo que simplemente se está alargando sin que haya una definición sobre temas que realmente preocupan a la gente, ¿no? El tema de la inflación le preocupa mucho a la gente. Está esta acta, ¿no?, de reducción de inflación, la ley, pero pues no ha tenido toda la legitimidad que se quería. Es muy debatible todo el tema de los debates, los rebates que le llaman allá, el rebate famoso a los autos eléctricos. Hay incluso pleitos con la industria automotriz para que se legitime cómo tienen que darse estos, digamos, incentivos fiscales. En fin, es muy complejo, yo creo, gobernar con algo en absoluto equilibrio, ¿no? Sí. Claro, y mira la división que ilustra. A ver, el voto de los demócratas, por ejemplo, más mujeres votaron por los demócratas que hombres. También las personas que viven en zonas urbanas y que tienen mayor índice de escolaridad. Y del lado de los republicanos votan más hombres en zonas rurales y con el menor índice de escolaridad. Entonces, claramente esto indica una división que va más allá. Ahora, también hay que notar que esta división que están viviendo los estadounidenses nos habla de la división de dos visiones de gobernar, que es la de la democracia contra la autocracia que está pasando a nivel global y que se está reflejando en Estados Unidos, que siempre ha sido el estandarte de la democracia liberal. Ahora, acá muy poco ha cambiado, es decir, desde que ganó Donald Trump, precisamente votado por ese electorado que describes, el republicano, y quizá convenciendo a algunos más, pero por ese electorado republicano, pues muy poco ha cambiado. Es decir, tampoco ha cambiado que los republicanos ahí la llevan, y Donald Trump tiene, si no el control total, sí un control importante
del propio partido y de varias candidaturas y de varios legisladores. Es que, a ver, tenemos que tomar en cuenta que seguimos en pandemia. Y la pandemia, por la manera en que nos aislamos, por los problemas económicos, por el cierre de las fronteras, ha traído como una consecuencia directa la intolerancia. Y esa intolerancia se refleja aún en el voto. El voto intolerante. Ahora están migración, seguridad y economía como los temas, digamos, centrales. Y en esos tres, pues Donald Trump trae mejores números, más que presumir y más que criticar de lo que puede vender la administración de Joe Biden. Así es, bueno, y esto Trump lo tiene muy claro y ese es su fortaleza, su poder, y eso es lo que lo va a llevar otra vez, yo creo, a ser el candidato de los republicanos. O sea, por lo menos en la narrativa tiene sí, la narrativa, vuelo, ¿no? La narrativa está a su favor, porque si comparamos los resultados económicos de Biden con los de Trump, pues no hay punto de comparación, simple y sencillamente la inflación, ¿no? La inflación se empezó a disparar en los últimos 2 años, eso no le tocó a Trump, habría que ver hasta qué punto es culpa de Biden y no del manejo de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, ese es otro asunto, pero bueno, también habría que tomarlo en cuenta, y lo que sí queda muy claro, pues es que Trump va a estar en el 2024 hágale como le haga, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ahí sí. Yo sí lo veo. Sin que necesariamente haya una contraparte en la Casa Blanca, ¿no? Porque si Biden decide que no va por X o Y tema, ¿no? Por su edad, por su baja popularidad, porque piensa que no la puede ganar, pues van a tener que buscar a quién en el Partido Demócrata, ¿no? Pero a ver, es que Biden ahí está incumpliendo una promesa de campaña. Él llegó a la Casa Blanca por el apoyo de la marca Obama y por el apoyo de la marca Harris, porque su candidatura fue muy gris y él dijo, yo solamente voy a ser un presidente de transición. Y llevó a muchos a pensar que el futuro estaba en femenino y que la que siguiente era Kamala, que ya ni pío hace, ¿verdad? No, pero perdió mucha legitimidad. Pero a ver, o sea, Joe Biden había dicho que solo iba por un periodo. Si dice que va otra vez, estaría incumpliendo una de las razones por la que mucha gente lo eligió. Además, un presidente con muy poca popularidad. Totalmente. O sea, no solamente tiene malos resultados, sino que no goza de la aprobación de la mayoría de los estadounidenses. Hace 2-3 horas le preguntaron qué ajustaría de su gobierno durante los siguientes 2 años de cara al 2024, la elección presidencial. Dijo nada. Todo va a seguir exactamente igual. Esa fue su respuesta, ¿no? Pues ya ganó Trump. Entonces, claro, ahí la premonición de que Trump, pues la semana que entra, ¿no? Es cuando va a decidir. El 15 de noviembre. El 15 de noviembre, pues posiblemente decida anunciar esta candidatura, porque la verdad es que a él se le ve fuerte, ¿eh? Se le ve fuerte, se le ve arrastrando gente, se le ve con agenda, se le ve con temas que la gente puede decir, no estoy de acuerdo, fue muy desaseada la primera vez como terminó el periodo anterior, en fin, pero sabe poner en la agenda temas con claridad y sin caer en la corrección política, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas actualmente de la sociedad estadounidense, que esta corrección política ha llevado sobre todo a los demócratas en esta izquierda progresista a hacer, tienen demasiados candados a poder expresar las cosas con claridad, porque no pueden hablar las cosas totalmente con transparencia. Ahora, hay un montón de legisladores que estaban y que seguirán estando y otros que llegarán, que apoyan esta teoría de la conspiración de Donald Trump, que son negacionistas de los resultados electorales y que pueden alimentar también esa narrativa para que Donald Trump se monte en ella y sea su eje de campaña rumbo a 2024. Es que el mundo está al revés y parece de alguna manera que la política estadounidense se está mexicanizando. En verdad creo que podemos sacar libros de consejos y decir, miren, cuando a nosotros nos pasó esto, hicimos esto. En verdad, el mundo está al revés y esto es bastante peligroso porque, a ver, los políticos lo hacen por seguir vigentes, pero no saben el daño que le hacen a las instituciones. La desconfianza sale bastante cara y aquí en México ya lo sabemos. Y que eso pasa en Estados Unidos, que además, otra vez, ¿no? El mundo está al revés, nos demuestra que nuestro sistema electoral pues está muy avanzado comparado con el que tienen ellos, que está descentralizado, que tardan mucho en hacer conteos y que eso lleva muchas especulaciones, pues obviamente nos habla del declive que tienen las democracias liberales, que están en su punto más bajo históricamente. Y también el sistema presidencial, ¿eh? Yo no descartaría que hay una crisis de diferentes pues sistemas presidenciales, como digamos, las crisis que hemos tenido nosotros en México, ¿no? Cuando hemos tenido en sexenios pasados estas divisiones de congresos. Claro. En Perú, ¿cómo les va con el sistema presidencial? Ahora, bueno, en Estados Unidos, quizá las democracias europeas que tienen este sistema parlamentario tengan algo que aportar al respecto. Yo creo que el mundo no está para que en Estados Unidos se aborde el tema, pero sí por lo menos habría que mencionar que los sistemas presidencialistas
cuando no decaen en un tema autocrático como en China, por ejemplo, pues llegan en un espacio en donde el limbo es lo que reina. Totalmente. Y la única manera de salir de ese limbo sería haciendo verdadera política, llegando a acuerdos, para lo cual, bueno, tendrías, entre otras cosas, por ejemplo, que rechazar tus propias aspiraciones personales, los compromisos que ya traes, pero hacer verdadera política, ¿no? Que se supone que para eso están los políticos, se supone, ¿no? Se supone. Entonces, ¿ven a Donald Trump como candidato a la presidencia? Yo sí. Por supuesto que sí. Sí. ¿Y los tres como presidente? Pues depende de quién le pongan enfrente. Yo sí creo que tiene una buena probabilidad. Sí. Yo creo que tiene muchas probabilidades, porque ¿sabes qué? ¿Quién más? Pues quizá nada más la justicia que se le atraviese a Donald Trump y lo detengan Solamente. y lo encarcelen, pero si no... Bueno, la justicia, así como con el manipuleo de los Pero demócratas. fíjate, hasta el Poder Judicial está siendo desgastado, porque Sí, él pues dice sí. que todo es parte de un complot. Y todo eso va alimentando la narrativa, todo eso le va haciendo la campaña al expresidente de Estados Unidos. Gracias a los tres, Carlos. Gracias. Muchas Buenas gracias, noches. A ti, Stephanie, Manuel. Arturo. Gracias, Manuel. Muchas gracias a usted Arturo. por vernos. Gracias. Hasta mañana noche de jueves. Acá nos encontramos. Pásela muy bien.